El doctor Juan Pablo es socio de la práctica de propiedad intelectual de Baker McKenzie. Durante más de 20 años ha asesorado a importantes clientes nacionales e internacionales en áreas relacionadas con la propiedad intelectual, además de haber adelantado y coordinado en conjunto con la Policía Nacional y Fiscalía doctor. Casa Asociada Senior, abogado de los Andes, y Joshua Asa es asociado junior de la firma. Mil gracias. Le cedo la palabra al doctor Juan Pablo. Bueno, muchas gracias a Mariana y a Carlos por la invitación. Para nosotros es un honor y siempre ha sido un placer participar de estos eventos académicos con la AmCham y plantearles diferentes perspectivas de temas relevantes como es el que nos trae hoy en día de los secretos empresariales. Y cobra mucha relevancia el manejo del tema de secretos empresariales porque con la pandemia a veces pierde uno control de las condiciones del manejo de las empresas, del manejo de las corporaciones, y creemos que este es un tema de la mayor relevancia para tratarlo, para analizarlo y para profundizarlo, como es el propósito de la conversación que nos convoca hoy en día. Es un tema bien apasionante porque se escribe mucho de él, pero hay muy poco en la práctica. Entonces, lo que queremos hacer hoy en día es adentrarnos en esas particularidades, en qué puede ser un secreto empresarial, en cuáles son los ejemplos adecuados de lo que puede ser un secreto empresarial. Muchas veces creemos nosotros que tenemos un secreto empresarial, pero el manejo no es el adecuado, y lo que queremos el resultado de esta sesión es que ustedes entiendan cómo es la debida protección y aprendamos a manejar en conjunto las formas adecuadas de manejarlo. Entonces, sin más preámbulos, sigamos adelante. Gracias. Esto es como la agenda de lo que vamos a hablar hoy. Una definición, un esquema general en relación con la propiedad intelectual, cuándo se puede demandar, cómo debe protegerse, algunos planteamientos sobre innovaciones en cuanto a protección en patentes o en secretos empresariales, y innovaciones que traemos nosotros y que les planteamos para que estudiemos la posibilidad conjunta de trabajar en la adecuada protección de los secretos empresariales. Esto no es una definición legal, esto es para que más o menos vayamos adentrándonos en el tema, y simplemente aquí trata uno de hacer como una división del término secreto empresarial. Entonces, secreto es necesariamente algo que debe mantenerse confidencial. Es una información que debe mantenerse reservada para que guarde esa condición de secreto, de reserva. Nadie más lo debe conocer. Y ese secreto necesariamente tiene que brindarle a la empresa una ventaja competitiva, y a través de esa ventaja competitiva adquiere una mejor posición en el mercado y eventualmente un aumento en las utilidades por la condición de ser esa información reservada y confidencial. No cualquier información es un secreto empresarial, no cualquier información brinda una ventaja competitiva frente a los competidores, y por eso es que estamos tratando de revisar conjuntamente cómo sería el adecuado manejo de un secreto empresarial dentro de las empresas. Necesariamente plantea una ventaja competitiva, necesariamente plantea que ese secreto, por el hecho de ser secreto, tiene un valor económico que es el que igualmente beneficia a la empresa frente a los competidores. Sigamos. Ahora vamos a hacer un análisis frente al esquema general de la propiedad intelectual, de dónde están los secretos empresariales. Ustedes conocen que hay diferentes temas que se protegen a través de la propiedad intelectual. Está la patente, que la patente protege un procedimiento, un método de fabricación,
una solución técnica, se protege el procedimiento, eventualmente se podrá proteger un producto, pero la condición a través de la cual yo protejo ese conocimiento a través de una patente es muy especializada, es una protección dada por la ley y es una protección dada igualmente por una autoridad. Modelo de utilidad, dicen en Estados Unidos que es una patente de protección más pequeña, es una nueva configuración, proporciona generalmente una nueva utilidad, una ventaja y un efecto técnico que antes el producto carecía, es el modelo de utilidad. Diseño industrial protege las formas ornamentales, los derechos de autor protege las creaciones artísticas y literarias. Generalmente es la forma de expresar una idea, las ideas no se protegen, pero la forma como se expresan las ideas está protegida a través de los derechos de autor. En signos distintivos, particularmente referidos esos signos distintivos a las marcas, se permite identificar productos o servicios. Y en secretos empresariales, lo que se protege es la información que sea secreta y que tenga un valor comercial. Son elementos todos que protege la propiedad intelectual y en esa medida pues estamos dentro de la ley de propiedad intelectual, que es la decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Es una ley que se aplica a Colombia, a los países miembros de la Comunidad Andina, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Solamente esos países, es la misma ley, los países ceden su competencia en cuanto a la regulación de estas materias y es la Comunidad Andina la que permite hacer una regulación y en esa medida está la decisión 486, que es la que establece la disposición, la norma andina que protege todos estos temas. Entonces, estos temas ustedes los van a encontrar en la decisión 486. Sigamos. Tipos de información secreta. Hay diversos tipos de información secreta. Hay información financiera que es considerada secreta, hay información comercial, hay información técnica. En información técnica podemos hablar de software, información comercial, aunque la superintendencia ha sido un poco difícil en reconocer que hay cierta información comercial que es secreto empresarial de las empresas, pero igualmente pues uno debe apuntarle y en la medida en que se hagan las adecuadas reservas, como lo vamos a ver más adelante, la información confidencial puede llegar a ser un secreto empresarial. Información incluso desfavorable de la empresa. Sabemos que hay algo que no está funcionando bien, sabemos que hay investigaciones, sabemos que hay investigaciones dentro de la empresa y esa información incluso puede llegar a ser considerada como información, como un secreto industrial en la medida en que se guarden las adecuadas reservas en el manejo de la información. Ejemplos muy generales de lo que podrían ser secretos empresariales. Podemos hablar de planes de negocios, podemos hablar de know-how o la forma de desarrollar o poner en práctica un negocio determinado. Podemos hablar de nombres de productos que aún no se han lanzado y que eventualmente pueden ser considerados como marcas de productos, pero en un determinado momento esos nombres de los productos deben ser guardados bajo reserva y no son de público conocimiento y son lanzamientos que son esenciales para la empresa. Igualmente pueden ser considerados secretos empresariales, proyecciones financieras de alguna medida siempre y cuando se guarden las debidas reservas, información sobre ventas, fórmulas de productos. Aquí tenemos otros ejemplos de secretos empresariales un poquito más concretos. La fórmula para una bebida energética. La fórmula para una bebida, el mejor ejemplo que ponen los doctrinantes es la fórmula de la Coca-Cola. Es un secreto empresarial y así se ha guardado, así se ha mantenido, nunca se patentó y de alguna forma esa fórmula es un secreto empresarial. Recetas de comida, siempre y cuando se guarden
se guarden como secretos industriales, nuevas invenciones a las que aún no se ha presentado una solicitud de patente, o que eventualmente es una nueva invención que no quiera ser revelada. Ustedes saben que para efectos de obtener una patente necesariamente se tienen que presentar unas informaciones a la oficina de patentes. Esa información es publicada en la Gaceta y eventualmente el competidor puede conocer parte de las estrategias. De alguna forma, las empresas pueden decir, yo no quiero proteger esa invención a través de la patente, sino que la voy a proteger a través del secreto industrial o el secreto empresarial. Siempre y cuando esa información no sea relevada, es muy pertinente buscar la protección a través del secreto empresarial. Otros ejemplos que traemos son estrategias de marketing, técnicas de fabricación, algún tipo de algoritmos informáticos, que es un ejemplo claro el que maneja la búsqueda de Google para hacer su actividad. Ellos mantienen esos algoritmos protegidos como secretos industriales y nunca lo van a proteger de otra forma, porque sería relevar información que para ellos es el core de su negocio. Este es un tema bien interesante porque la protección se adquiere sobre los secretos industriales siempre y cuando se cumplan estos tres factores. La protección lo importante de las otras formas de proteger la propiedad intelectual es que la protección no se da a través de un registro ante ninguna autoridad. No es la superintendencia la que concede la protección sobre el secreto empresarial. No es la superintendencia de sociedades. No es ninguna autoridad en Colombia la que concede la protección. Cada persona que cumpla con estos tres factores, está en principio protegiendo un secreto empresarial. Estos tres factores son fundamentales porque y el tema es tan apasionante es por eso mismo, porque no es una autoridad la que le da a uno, la que le delimita a uno la condición por medio de la cual la protección está dada. Es mi labor como empresario, mi labor como industrial, de guardar las debidas reservas sobre una información que yo considero que es secreta, la que me da la protección legal. Esos tres factores son básicamente estos tres que les traemos. Primero que todo es que la información sea secreta, como lo he venido diciendo desde el comienzo de la presentación. La información no debe estar disponible al público, no debe ser de fácil acceso, todo lo contrario, debe ser de difícil acceso por parte de cualquier persona que maneje que trabaje dentro de la compañía. Debe ser información que guarde confidencialidad, que sea secreta, que no esté disponible, que sea información reservada. Segundo, información debe tener un valor comercial por el hecho mismo de ser reservada. El beneficio o la ventaja viene directamente del hecho que la información sea secreta. Solamente yo la tengo. Y al yo tener esa información secreta, reservada, confidencial, tengo una ventaja competitiva frente al resto de los competidores. Y tercero, que es la más importante, es que el titular haya tomado medidas razonables para mantenerla secreta. Tiene que tomarse decisiones claras dentro de la empresa, decisiones expresas de mantener la información reservada, de mantener la información secreta. Esas decisiones pueden ser esquemas contractuales con cláusulas respecto a la información confidencial, pero no es solamente eso. Muchas veces en las empresas dicen, nosotros tenemos una cláusula de confidencialidad en todos los contratos de trabajo y con esa cláusula de confidencialidad creo que ya tengo resuelto el tema del secreto industrial. Pero no es suficiente y la superintendencia, en casos que nosotros hemos manejado, ha dicho no es suficiente la cláusula general que deben tener todos los contratos de trabajo sobre confidencialidad. Esa cláusula general no es suficiente. Tienen que darse medidas, tomarse medidas, decisiones claras dentro de las organizaciones de mantener la información reservada.
podemos estar hablando de, primero, limitaciones al acceso a la información. Segundo, códigos de acceso, unos códigos claramente reservados donde unas únicas personas pueden tener acceso a esos códigos. Restricciones al manejo de la información y al acceso a la información por parte de los empleados. Claro, los acuerdos de confidencialidad. Los acuerdos de confidencialidad que se manejan generalmente en todos los contratos de trabajo, pero acuerdos de confidencialidad específicos para las personas que están manejando un proyecto determinado. Ese acuerdo de confidencialidad específico para un proyecto determinado va blindando de alguna forma la información para que sea considerada como, como reservada, confidencial y por lo tanto un secreto. Medidas físicas que sean razonables para guardar la información en esquemas de protección adecuados. Y evidentemente no hay que divulgarla a todos los empleados. Estos tres factores son determinantes para que un juez le reconozca a uno la posibilidad de o violación o fuga de información confidencial y reservada. Son estos tres: que la información sea secreta, que tenga un valor comercial por ser secreta, y particularmente, porque es que ya lo hemos visto en varios casos ante jueces, ante la misma superintendencia en sede jurisdiccional, que el titular haya tomado medidas razonables, pero muy específicas y muy claras de mantener la información secreta y confidencial. Ahora vamos a hablar sobre lo que es necesario, y es la definición legal en el marco de la ley colombiana. Aquí estoy apelando a la ley, particularmente al artículo 260 de la decisión 486. Y les voy a leer muy brevemente lo que dice la decisión 486 sobre secretos empresariales. Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse de alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero en la medida en que dicha información establece las tres condiciones que les acabo de decir. Entonces, esto es lo que la definición legal le dice a uno. Es información que no es divulgada, que tiene un valor comercial y que puede eventualmente transferirse a terceros. Sigamos a ver. ¿Qué no son secretos industriales? No son secretos industriales información que es de fácil acceso a cualquier competidor, información que es de fácil acceso a cualquier persona. Puede que uno la considere sensible para su empresa, como por ejemplo los listados de clientes. El listado de cliente para una empresa es información sensible, es información determinante, pero no es un secreto empresarial. Y así mismo lo ha dicho la superintendencia. Los listados no es información confidencial, no es un secreto empresarial. Es, claro, tiene que tener un manejo reservado, adecuado, ojalá no llegue a manos del competidor, pero no se puede proteger como un secreto comercial, como un secreto empresarial. Independientemente de si nosotros dentro de nuestra empresa consideramos que la información es un secreto industrial, se deben cumplir los tres factores que les acabo de mencionar para que sea considerada como un secreto industrial. Tres factores negativos dentro de lo que no se considera como secreto industrial. Información que cualquier persona, como les digo, por experiencia profesional en el mercado puede obtener. No es un secreto industrial. Información que la compañía considera que como secreto industrial, pero es de dominio público y puede ser fácilmente conocida por otros en el mismo mercado. Y tres, información que la compañía considera como secreto industrial, pero no puede utilizarse, no está relacionada con ninguna actividad productiva, industrial o comercial, y por lo tanto, pues carece de ese valor comercial de que hemos hablado en la presentación. Ahora, pues esta frase lo que indica es claramente que la carga de la prueba está
en el empresario. El empresario es el que tiene el ejercicio de garantizar que la información sea secreta y permanezca secreta, para que de esa forma tenga el valor comercial adecuado y que pueda ser presentada ante un juez como un secreto comercial, como un secreto industrial. Muchos casos hemos tenido nosotros donde hemos acudido ante un juez y el juez considera que las pruebas que se presentan no son suficientes para determinar que los elementos, la información, la data que se le está presentando es un secreto empresarial, precisamente porque el titular no tomó las medidas razonables para mantenerla en secreto. Y por eso es que esta frase es tan importante, porque a cada uno de nosotros, empresarios, nos corresponde la carga de tomar las medidas para garantizar que la información permanezca reservada, permanezca en secreto. Entonces, habiendo dicho esta introducción, les voy a dejar con Juliana Salamanca, que va a seguir con el desarrollo de la presentación. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias. Y ahora les vamos a hablar. He visto que ya han hecho algunas preguntas en el chat, entonces las vamos a responder al final, si les parece bien. Pues como hablaba Juan Pablo, lo más importante o uno de los factores más importantes a tener en cuenta aquí son las medidas que se toman para mantener el secreto como un secreto. Entonces aquí vamos a hablar de cómo se protege y cuáles serían las medidas ideales. Primero que todo, identificar los secretos, ¿no? Entonces aquí ponemos nosotros una frase: conozca sus joyas, ¿sí? El acceso a esos secretos debe ser limitado. En su empresa no todo el mundo puede tener acceso a ellos, solo un cierto grupo selecto debía tener acceso. Debemos implementar, y sobre todo hoy en día que muchos estamos trabajando desde la casa o que todos estamos trabajando con nuestros portátiles, esos secretos pueden diseminarse de una forma un poco más rápida o que los sistemas sean hackeados. Entonces tenemos que implementar medidas que garanticen una seguridad cibernética, comunicaciones encriptadas, que no se puedan abrir emails personales desde los computadores corporativos, que haya unos límites sobre qué páginas uno puede acceder desde los computadores de la empresa. Todo esto tiene que ver con el acceso al secreto desde la perspectiva de las empresas hacia sus empleados. Luego también hay otra parte que la organización debe hacer, y es las tareas contractuales que tiene para blindar los contratos con sus empleados. Entonces, dependiendo obviamente del grado de responsabilidad y de confidencialidad que deba guardar el empleado de acuerdo al acceso que tenga a los secretos, pues se implementan unas cláusulas muy robustas de confidencialidad en los contratos. Se les hace unas prohibiciones de ingeniería inversa, que es, por ejemplo, cuando uno tiene un software, desarrolla un software y el empleado tiene acceso al mismo y a través de labores de ingeniería inversa logra llegar al fondo del software y puede desarrollarlo él mismo. Así pasa con procesos, pasa con productos, no solamente con software. Entonces hay que hacer esas cláusulas muy específicas en los contratos. Hay que marcar todos los documentos que son confidenciales como confidenciales. Esto puede sonar redundante, pero es que esa es la forma de hacerle saber al empleado: si usted llega a revelar esto, está incurriendo en una prohibición de revelar información confidencial y eventualmente puede ser sujeto a unos temas de competencia desleal. Debe haber un equipo, como les decía, debe haber un equipo designado que es el responsable de la información secreta. No todo el mundo debería tener acceso a esa información. Y debe haber una política sobre lo que le puede pasar a alguien que revele indebidamente esos secretos industriales. Bueno, ya les hablaba de los acuerdos de confidencialidad, la política de dispositivos. Eso es muy importante, como les decía, sobre todo ahora en época donde todos estamos trabajando desde la casa con nuestros computadores. Tiene que haber una política muy clara sobre el acceso a la información de los dispositivos de la oficina, de los dispositivos propios, cómo se usa el correo electrónico, qué está prohibido y qué está permitido en los computadores que pertenecen a la oficina. Y hay una parte también de regulatorio, que es controlar e implementar todas estas políticas que estamos hablando. También tiene que haber unas sanciones efectivas, unas sanciones claras, que si hay alguna de estas medidas que no se está cumpliendo,
se pueda sancionar rápidamente y se pueda detectar rápidamente dónde existen las filtraciones. ¿Cuándo sabe uno que puede acudir ante la jurisdicción y demandar por el uso indebido de secretos industriales? Esto es importante tenerlo en cuenta. Las autoridades solo intervienen en la definición de si existe o no secreto empresarial cuando hay un problema, cuando hay un robo, cuando hay un uso desleal o una divulgación no autorizada. No como pasa con los demás, objetos de propiedad intelectual, donde la autoridad define el registro y el derecho como tal. Aquí el derecho se define cuando ya hay un problema, ¿no? Entonces, la indemnización está sujeta a que la información y el actor cumplan con los 3 factores que les hablaba Juan Pablo anteriormente. Esa es la carta con la que uno entra a un proceso. Si ha cumplido con esos 3 factores, las probabilidades de éxito son altas. Si no, y además porque el que tiene que probar es el actor. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, uno como empresa tiene que probar que cumplió con los 3 factores. Aquí hay que diferenciar 2 temas para entender que una obtención legal también puede dar lugar a una violación del secreto empresarial. Entonces, hay obtención indebida, este es más fácil, bueno, cuando hay violación de acuerdo de confidencialidad, cuando se viola la confianza de los empleados o cuando hay espionaje, soborno, hackeo y demás. Pero hay obtención legal cuando, por ejemplo, yo de forma independiente llegué a ese secreto. A mí nadie me reveló ningún secreto, yo no tengo ninguna información, sino que yo con mis conocimientos, con la información que está a libre disposición, llego a eso. En esos casos, esa obtención legal no genera responsabilidad, aunque hay obtenciones legales que sí la generan. Entonces, cuando yo libremente llego al secreto, con información que está libremente disponible, no hay responsabilidad. Pero cuando yo, siendo empleado de la empresa, obtuve esa información de forma legal, salgo de la empresa o estando en la misma empresa, voy y se la vendo a un tercero y el tercero es el que comete los actos, en eso yo tengo responsabilidad. Ahí obtuve la información de forma debida, pero la usé de forma incorrecta. Entonces ahí hay responsabilidad. Bueno, acá les hablaba del incumplimiento del contrato, de la violación de la confianza entre el empleador y el trabajador. Y aquí este es el contexto donde uno obtiene la información legítimamente y le da un uso o divulgación prohibido. Era el ejemplo que les daba anteriormente. Este ya es la sanción por adquisición indebida, es ya ese tercero que o se dedica a espionaje industrial o coge empleados de la compañía de su competidor y sabe que ellos tienen información secreta por la posición que manejan en la empresa y empieza a sacarles información. Entonces ahí la acción procede contra quien usó y divulgó esa información, contra quien usó, así como contra quien la divulgó, o sea, contra el empleado de la oficina de la empresa que la obtuvo legítimamente, así como quien la obtuvo en el mercado sin tener ninguna relación con la empresa y la usó de forma indebida. Y aquí, sí. Bueno, acá, como les hablaba Juan Pablo, los secretos pueden tener 2 vías de protección. Una son las patentes y otras son los secretos empresariales. Y la diferencia fundamental entre los dos es si yo quiero revelar la información o no quiero revelarla. Si yo no quiero revelar la información, nos vamos por la vía de secreto empresarial. Y él les comentaba el tema de la fórmula de la Coca-Cola y cómo lleva más de 100 años siendo un secreto y se ha protegido mediante esa vía. Pero la decisión básicamente es, si a mí no me importa revelar mi información, yo lo que quiero es que los demás no usen, así sepan cómo se hace, nos podemos ir por la vía de patente. Pero si yo lo que quiero es proteger el proceso, la fórmula, todos los mecanismos para llegar al producto final o al proceso final, no, la decisión es quedarse en el secreto empresarial. La protección que otorgan las patentes es directa. El Estado les otorga un monopolio definido en el tiempo y durante ese tiempo
nadie más puede hacer, usar, reproducir la patente. A diferencia de la protección que otorga el secreto empresarial, esta es indirecta, pero es indefinida mientras el secreto sea un secreto. Eso es lo que determina el término de protección. Mientras el secreto sea secreto, seguirá protegido. A diferencia de la patente, donde el término está definido por la ley y no es renovable. Bueno, como les contaba, en las patentes se revela toda la información. Lo que pasa es que se protege contra el uso de esa información. Mientras que en el secreto empresarial solo se protege frente a la obtención, uso o divulgación indebida. Como les contaba, la duración de la protección en una patente es limitada en el tiempo, 20 años. Ese plazo es improrrogable, mientras que el secreto, mientras sea secreto, tiene protección indefinida. En las patentes hay unas variaciones que se pueden hacer a la patente y obtener protecciones sobre esas variaciones un poco más, por un término mayor en el tiempo, sobre esas variaciones, pero en general la protección es definida en el tiempo, no hay forma de prorrogarla. Entonces también la gente puede irse por la vía del secreto porque sabe que mientras lo mantenga en secreto puede tener una protección indefinida. En cuanto a los grados de protección, la patente da una protección que es un poco más fácil de probar en un proceso. Es casi que una protección absoluta porque se protege lo que está registrado y cualquier mal uso, reproducción, infracción de eso que está registrado daría lugar a una indemnización frente al titular. La protección del secreto empresarial es un poco más difícil porque es la carga de la prueba se invierte y es el titular del derecho, o sea, del secreto empresarial, el que tiene que entrar a probar que se trata de una información comercial, que ha tomado todos los mecanismos para mantenerla secreta, y entonces ahí ya es un poco más difícil. Además hay que mostrar que no hubo una autorización para la divulgación, que hay un uso indebido. Entonces ahí la protección, si bien existe, es un poco más difícil de probar. Bueno, los voy a dejar aquí ya con mi compañero Joshua Daza, que les va a explicar lo que queda de nuestra presentación. Buenos días a todas y todos. En lo que queda de la presentación vamos a discutir los criterios que Juliana nos acaba de presentar y vamos a intentar hacer un esquema de toma de decisiones que puede ser muy útil para las organizaciones a la hora de tomar la decisión de protegerse mediante el secreto empresarial o la patente. La discusión secreto empresarial o patente es muy común entre los abogados, entre los doctrinantes. Nosotros consideramos que la protección debe tener en cuenta las etapas del proceso de innovación, las etapas del proceso de creación de nueva información, de nuevo conocimiento, de nuevos productos. Entonces, lo importante es tener definidas esas etapas del proceso. Muchas organizaciones tienen detallados muy claramente sus procesos de innovación y desarrollo. Entonces, cuando inicia un proceso de innovación y desarrollo y cuando se está en esa etapa inicial, la protección nosotros consideramos que siempre debe iniciarse mediante el secreto. ¿Por qué? Porque en ese momento aún no tenemos certeza de si lo que se está creando va a poder ser protegido mediante el patente o mediante otra forma de protección de propiedad industrial. Después, posteriormente, teniendo en cuenta la etapa del proceso de innovación, entonces, de acuerdo al desarrollo de este proceso, conviene preguntarnos si se puede patentar o no. Si no se puede patentar, entonces debemos recurrir a los demás mecanismos de protección de la propiedad industrial, el diseño, el secreto o los derechos de autor. Y si sí se puede patentar, entonces debemos hacer una decisión estratégica de negocios. Con decisión estratégica de negocios
¿a qué nos referimos? Una decisión que tenga en cuenta tanto como los intereses a largo y corto plazo de la compañía, pero también tenga en cuenta los costos asociados a los trámites de propiedad intelectual que implica la solicitud de una patente. La solicitud de una patente generalmente suele ser un proceso complicado, requiere una especialidad técnica, abogados especializados en patentes, ingenieros especializados en el asunto de la innovación, y también requiere los costos de las tasas oficiales y el tiempo que se va a invertir hasta conseguir la patente. Entonces, hecho este análisis, también la compañía debe considerar, entre otras cosas, la utilidad de la patente en comparación al secreto empresarial, teniendo en cuenta estos costos. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, un producto que va a tener una vida útil muy corta, por ejemplo, un software o un circuito que va a tener una que no va a ser necesariamente larga, porque en virtud de ese mercado en específico van a venir innovaciones rápidamente. Entonces, la protección de la patente se vuelve excesiva, porque a los 5, 6 años, esa innovación que se creó en su momento ya no va a tener el mismo valor. Y tener la protección de la patente no va a ser una decisión adecuada en términos de costo-beneficio. Por otro lado, favoreciendo al punto de la patente es si esa innovación o ese conocimiento es fácil de desarrollar. Por ejemplo, el software. La ingeniería inversa es muy común en asuntos de software y en asuntos de algoritmos, especialmente ahorita con el advenimiento de data learning y, en fin, todas esas tecnologías relacionadas. Es muy fácil que esos activos tecnológicos digitales los competidores lleguen a ellos por medios de ingeniería inversa, que no es ilegal. Entonces, sí, vemos que por medio de la ingeniería inversa puede llegarse a esa misma innovación, a esa misma creación. Entonces, sería mucho más conveniente tener un control absoluto y disfrutar del monopolio que concede la ley respecto de la patente. En ese sentido, también debemos considerar un último punto en la patente, y es la posibilidad de patentar y conservar el secreto empresarial. Esto lo llamamos un esquema mixto de protección. ¿Qué quiere decir? Tanto como teniendo en cuenta todas las etapas del proceso de innovación y desarrollo, la compañía se da cuenta que hay ciertas cosas que valen la pena patentar, ciertas cosas que valen la pena proteger con derechos de autor y ciertas cosas que valen la pena proteger con secreto empresarial. Esto es una decisión estratégica de la compañía que toman en cuenta tanto como sus equipos de innovación y desarrollo con la asesoría de sus equipos jurídicos. Cuando uno presenta una solicitud de patente, lo ideal es presentar toda la información relacionada al proceso de la patente. Sin embargo, debemos recordar que hay datos, por ejemplo, datos de prueba o ciertos elementos útiles para utilizar la invención que no necesariamente tienen que presentarse en virtud de la decisión 486 en sus artículos relevantes a patentes. Entonces, esa información que no es obligatoria divulgar para hacer la solicitud de la patente, debemos hacer lo posible por conservarla como secreto empresarial. Y esas son los criterios o pautas de cómo decidirse por secreto empresarial o por patente. Ya para concluir nuestra presentación, el último punto que vamos a discutir son innovaciones en materia de protección de los secretos industriales. Estas innovaciones se refieren a mecanismos que están surgiendo en virtud de las nuevas tecnologías, de todos estos nuevos debates de la inteligencia artificial, del blockchain, que pueden ser útiles para la protección de los secretos empresariales y que hemos estado desarrollando tanto en como Baker McKenzie y en la comunidad jurídica de propiedad intelectual en general. La primera herramienta es desarrollada por la firma, se llama Baker Chain, que es una red de blockchain. Muchas veces escuchamos en todas nuestras discusiones en LinkedIn o en los congresos de abogados que está de moda hablar de legal tech, que está de moda hablar de blockchain, de smart contracts, y muchas veces nos perdemos en la definición
de lo que es un blockchain. La definición puede, por sonar simplista, puede ser sencillamente un notario digital, un bookkeeper, un registro digital inalterable, inmutable, de que cierta información existió en cierto momento. Eso es importante porque en los casos de la superintendencia en Colombia y también en los otros casos de jurisdicciones relevantes, nos hemos dado cuenta que los empresarios y las personas que alegan que son titulares de un secreto empresarial se encuentran que no tienen cómo probar desde cuándo existió ese secreto empresarial. Definir la misma esencia del hecho de la existencia del secreto. Entonces, las cadenas de blockchain pueden ser muy útiles para esto. La iniciativa que tenemos en Baker McKenzie de Baker Chain propone un sistema de notarización digital que consistiría en que los titulares del secreto empresarial subieran el documento a una nube. La nube no lo conserva porque la información es secreta y la nube es externa a la compañía. Pero la nube lo que hace es certifica que ese secreto empresarial existió en X día y tiene tantos megabytes de peso, fue hecho en tal ciudad y da la validez de toda esta información. El motivo por el cual esto se puede considerar inmutable y una de las grandes atractivos de la tecnología blockchain para el campo legal es que la tecnología blockchain soluciona el problema de la posibilidad de alteración de los registros. Entonces, el blockchain lo que es una red descentralizada. Descentralizada me refiero que el registro de esos datos del documento, cuándo se creó, cuánto pesa, de qué versa, el registro de esos datos no está en un solo servidor, como suele suceder muchas veces, sino que está descentralizado en una red de varios computadores, de varios servidores que prestan voluntariamente prestan ese servicio. Cada uno de esos servidores tiene un número que se llama un hash, y ese número es una llave para acceder a una información encriptada dentro de cada servidor. Entonces, la ventaja es que si, por ejemplo, en un lugar deciden modificar uno de esos hash y modificar el contenido de la información, los otros servidores van a reconocer que esa información está modificada y la van a rechazar. Entonces, de esta manera, el titular de la información, el titular del dato, tiene la ventaja de poder presentar en un proceso judicial el momento exacto en el que se creó la información, y la autoridad competente va a tener la certeza de que esa prueba es legítima. Eso trae bastantes ventajas y beneficios que son los que hemos venido estudiando. Los costos por hacer un notario suelen ser bastante incómodos para las corporaciones, pero también es importante reconocer que los secretos empresariales, dada su naturaleza de que no se registran, entonces hace falta esa sensación de seguridad jurídica, esa sensación de que tenemos un registro del secreto. Y si bien la naturaleza misma del secreto impide el registro, lo más cercano que podemos aspirar es a un documento o a un certificado que certifique la existencia de cierta información en cierto momento y lugar. De esta forma también se puede proteger el secreto, no solamente ya cuando se está usando el producto en el mercado, sino en etapas de negociación, en etapas de fases precontractuales y fases de ejecución. Por ejemplo, cuando se está desarrollando una alianza para innovación entre compañías o entre el sector público y privado, entonces es importante que las partes tengan claro desde cuándo existe el secreto empresarial y lo puedan demostrar en caso de que surja una disputa respecto de su existencia. Otra medida externa en esta misma línea, pero que no utiliza la tecnología blockchain, es una medida creada por la OMPI que se llama WIPO Proof, y ese es un servicio mucho más intuitivo que el blockchain en general. Es una red, a diferencia del blockchain, no es descentralizado, es una encriptación de última tecnología, eso sí, pero está centralizada en la base de datos de la OMPI.
actúa como un notario digital que le brinda a la persona que hizo la solicitud un token. Con ese token, la persona puede ir a la página web de la OMPI y solicitar que se le verifique la veracidad de ese token. Ese token que contiene lo mismo que estábamos mencionando anteriormente, la fecha, hora, lugar, contenido de la creación, de la innovación o de la información en cuestión. Y esto es útil para proteger el secreto empresarial por las varias razones que he venido mencionando, y es la necesidad que tienen las partes en procesos judiciales de demostrar cuándo efectivamente vino a la luz esa información, que es una de las grandes falencias que se ven en las sentencias de la superintendencia sobre secretos empresariales. El funcionamiento es relativamente sencillo. Todo se hace a través de la página de la OMPI. Los archivos, igual que en la medida de Baker Chain, en esta alternativa no se suben, pero la información, el archivo como tal, no lo recolecta la OMPI. En la nube solamente se van a extraer los datos, los identificadores de los atributos del archivo. De nuevo, el nombre, la fecha de creación, el lugar de creación, algunos elementos del contenido. Por ejemplo, cuántas palabras tenía, cuántos megabytes pesaba, en fin. Y con toda esa información se crea un registro digital, y a ese registro digital se le asigna un token, y cuando la persona quiera demostrar que tiene ese activo intangible, la otra parte o la autoridad puede verificarlo usando el token en la página de la OMPI. Este servicio también requiere unas tasas, el pago de unas tasas, y el token tiene una duración limitada de 2 años para su uso, para su verificación. Estas son en general nuestras innovaciones, ¿sí? Nuestras aproximaciones a las nuevas maneras de enfrentar el derecho y las nuevas tecnologías, el derecho y la necesidad de encontrar herramientas y esquemas de protección eficientes, útiles e intuitivos para que las compañías tengan una cobertura legal integral, que es lo que siempre buscamos hacer acá en Baker McKenzie. Aquí a continuación pues vamos a discutir la parte de preguntas y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación a Juan Pablo, Juliana y Joshua. Muy interesante la forma de cómo proteger esos secretos empresariales y a su vez pues estas dos herramientas que presentó Joshua al final, el Baker Chain, que es utilizando pues el blockchain para, digamos, una especie de notarización digital, y el Wiper Proof. Muy interesantes. Vamos a ver, aquí ya tenemos una pregunta. Paola Gil nos dice, la publicación de contenidos originales, creaciones artísticas y comerciales en redes sociales puede ser considerada en términos legales como un blockchain. Hola, Paola, muchas gracias por su pregunta. No, en términos legales, la definición de blockchain es una cosa muy gris. En Estados Unidos, que es donde más nuestra práctica de secretos empresariales se ha enfrentado a la cuestión del blockchain, las agencias regulatorias más o menos han reconocido el valor jurídico del blockchain. Aquí en Colombia, la Superfinanciera ha sacado unas opiniones bastante radicales en la medida en que no conoce el valor jurídico de las criptomonedas, y pues las criptomonedas son una manifestación del blockchain. Yo respondería a tu pregunta que no. La publicación de contenidos originales en redes sociales no es un blockchain. Esos son publicaciones dependiendo del origen de la publicación, ¿vale? Dependiendo de si es una creación artística, entonces estará protegida por derechos de autor y no por secretos empresariales. En realidad, lo que vemos en las redes sociales puede ser muchas veces esas estrategias de mercadeo que desarrollan las grandes compañías o pequeñas y medianas empresas que invierten recursos en innovación para hacer estrategias de mercadeo. Lo que tal vez sí está protegido en las redes sociales son los algoritmos detrás para identificar a quienes les llega la información y cómo se decide la presentación de la información. Pero como tal, las ilustraciones, los videos, el texto,
no estaría protegido por secreto empresarial en virtud de que ya se ha divulgado en las redes sociales. Ok, Joshua, está muy clara la respuesta. Vamos a ver si de pronto... Pero a la respuesta, Adelante, Pablo. Sí. ¿Me permites, Carlos, a la pregunta que acaban de formular? Yo diría que las redes sociales son todo lo contrario de lo que estamos hablando. La divulgación en redes sociales va totalmente en contra de la recomendación de cómo sería el manejo adecuado de un secreto empresarial. Aquí lo que hemos dicho es que tiene que mantenerse confidencial, en reserva. Ya la divulgación en redes sociales de una información es todo lo contrario de mantener en confidencialidad o en reserva una información, y ahí evidentemente tan pronto vayamos ante un juez a presentarle el caso y la contraparte se venga con una publicación en red social de esa información, el juez va a decir no se mantuvieron los adecuados protocolos en cuanto al manejo de la información, al acceso a la información, y en esa medida pues entonces no se protegerá el secreto empresarial. Como hemos venido diciendo a lo largo de toda la presentación, el secreto empresarial es una carga del empresario, pero es una carga del empresario que solamente se va a traducir en la medida en que haya un conflicto. Y cuando se presenta el conflicto, necesariamente tiene que haber una defensa. Y la defensa va a traer todas esas falencias, todas esas faltas en cuanto al protocolo de mantenimiento de reserva de la información. Y ahí entonces estaríamos muertos frente a cualquier red social. Perfecto. Aclaración muy precisa. Creo que si no tenemos ninguna otra pregunta, esperemos unos segunditos. Así como mientras... Lina García nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es el tiempo debido para establecer en los contratos de confidencialidad la reserva de la información? Lo importante es establecer la reserva de la información. Tiempo sí corresponde, no se ha establecido una tarifa en cuanto a cuál es el tiempo adecuado. Yo generalmente cuando se revisan ese tipo de contratos hablamos de 5 años. Entre 5 a 10 años. Puede haber contratos que hablen de 2, pueden haber contratos que hablen de 20 años, pero generalmente lo que la experiencia nos muestra es que la confidencialidad de la información debe guardarse al menos 5 años. Perfecto, gracias. Bueno, pareciera que no tenemos preguntas. Damos entonces así. Si no hay más preguntas, claro, podemos compartir la presentación con mucho gusto. Si no hay más preguntas, Carlos, antes de que cierres, Sí, señor. lo que yo quería contarles es que nosotros tenemos un grupo, aquí se ha evidenciado, es parte muy representativa del grupo que analiza estos temas con las empresas. Nosotros nos sentamos con los empresarios, con los industriales a analizar eso, en virtud de lo cual ellos quieren proteger y cómo podemos desarrollar esa información, bien sea por el lado de patentes, bien sea por el lado de secretos industriales, y cómo es el adecuado manejo. Es importante también establecer, como yo lo he dicho, un protocolo para el manejo de esa información. Cualquier proyecto, todos los proyectos que comiencen, todos los proyectos nuevos que arranquen las compañías, tienen una fase que establece un secreto industrial. Y ahí tiene que haber un protocolo para el adecuado manejo de la información. Nosotros podemos ayudarlos con mucho gusto, pero siempre, para que se lleven esto, siempre tiene que haber un protocolo para el manejo de la información confidencial, manejo de la información reservada de la compañía, que tiene una ventaja competitiva frente al resto de la industria. Entonces, para que se lo lleven, y ya Carlos sigue adelante. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Hay por acá una pregunta adicional de Paola Ruiz. Para iniciar un proceso por divulgación de los secretos empresariales, ¿se requiere demostrar que hay un perjuicio con la divulgación o basta la sola divulgación?
No, yo creo que basta la sola divulgación para que uno piense o considere la posibilidad de ir ante un juez. Necesariamente la divulgación ya generó un daño, ¿sí? El daño, y es que yo debo guardar la información en reserva, y la divulgación, en mi opinión, al haber un daño ya hay un perjuicio. Pero la divulgación, el solo hecho de la divulgación es suficiente para que uno considere, al haber tenido la información bajo reserva, que puede iniciar un proceso judicial en contra de esa divulgación. Perfecto, muy claro. De todas maneras, muy interesante la presentación. Reiteramos nuestros agradecimientos a Juan Pablo Concha, Juliana Salamanca y Ochoa Daza por la presentación del día de hoy, igualmente por el aliado Baker McKenzie. Esperamos a ustedes los asistentes, muchas gracias por habernos acompañado y esperamos tenerlos en futuros webinars. Muchas gracias. A ustedes, gracias.